conferenciantes. Hoy vamos a asistir a otro de los acontecimientos que hay previstos dentro del programa Ayudando a Cuidar. Ayudando a Cuidar es un programa que desde la Fundación Alvear se está llevando a cabo gracias a la financiación de la obra social La Caixa. Ya se venía acompañando a personas mayores a domicilio y ahora hemos dado un pasito más. Ahora vamos con un objetivo de mejorar la autonomía y el bienestar psicosocial de las personas a las que venimos acompañando a domicilio. Y bueno, siempre pensando en hacer todavía más cosas porque estamos viendo la importancia de la detección precoz del deterioro cognitivo y no nos vamos a quedar en lo que estamos haciendo ahora. Pensamos seguir todavía avanzando más porque las personas mayores se merecen todo. La Fundación Alvear siempre atenta a todas las necesidades. Sabéis que además de atender a personas mayores también atienden a otros colectivos y vamos a poner un vídeo que ya en otras ocasiones algunos de vosotros podéis haber visto, que resume de una manera corta lo que se hace desde Fundación Alvear. Hemos hecho un resumen de lo que Alvear hace. Recordaros que Alvear necesita voluntarios, que para el proyecto Ayudando a Cuidar necesitamos voluntarios y que el voluntario siempre se lleva más de lo que da. Lo que da no tiene precio. Ahora que estoy yendo con María Rosa, que hasta ahora ella era la que coordinaba todo el tema de acompañamiento mayor y ahora tengo la oportunidad de estar con ella, no tiene precio cuando un voluntario va a un domicilio de una persona mayor. Así que para el voluntario también es mucho. Y vamos al tema de hoy. El tema, bueno, no puede ser más atractivo, porque el poder de la palabra, que ahora a ver hasta dónde nos lleva ese poder. Y el conferenciante, pues para muchos de nosotros no necesita presentación porque lo conocemos, hemos tenido la oportunidad de disfrutarlo en muchas ocasiones porque parece que de Alvear. No hay una vez que Alvear le diga que contamos con él y él diga que no. Y aunque aquí hay un currículum extensísimo, cuando ha visto que he cogido las gafas y que tenía su currículum, me ha dicho que no vaya a decir, pero bueno, que sepáis, que a pesar de lo joven que es, que tiene un montón de máster,
de premios, de reconocimientos, de artículos en revistas de renombre, y que no sé yo cómo le ha dado tiempo a tanto. Y que hoy dice que le va a dar una vuelta a su estilo, no sé si es que está evolucionando a otro punto, pero en fin, creo que nos va a sorprender. Y yo, encantada, me voy allí enfrente a disfrutarlo y os dejo con el doctor Luis Gutiérrez Rojas, que sabéis que es doctor en psiquiatría, es psiquiatra clínico y que ahora mismo desarrolla su función en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada. Y os dejo con él. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Para mí es un auténtico honor estar aquí otra vez con la Fundación Alvear, que siempre que me invitan, pues para mí me hace mucha ilusión, porque también me he ido forjando un poco como conferenciante con ellos, porque yo también he ido viendo una evolución, ¿no? Tengo que dar las gracias, por supuesto, a todo el mundo por vuestra presencia, un día por la tarde, para venir a hablar de este tema, le he puesto así el poder curativo de la palabra, y hablar un poco de cómo hablamos, ¿no? Y sobre todo del lenguaje. Daros las gracias a todos por vuestra presencia, y muy especialmente a Lola y a Maika, que son dos profesionales que trabajan conmigo dos chicas jovencísimas que trabajan conmigo en el CPS y que estamos enamorados los unos de los otros y por eso han venido a verme, ¿no? Bueno, yo siempre empiezo un poco en plan de broma diciendo que me llamo Luis Gutiérrez Rojas y no pronuncio la R. Menos mal que mis padres no me pusieron Curro o Ramón, porque ya hubiera sido la bomba, ¿no? O sea, yo de pequeño me decían, dilo del perro de San Roque, dilo del perro de San Roque, que seguro que lo dicen mal. Pues, en fin, no voy a decir lo que yo decía porque evoluciona. Yo siempre tengo fama de ser gracioso, ser divertido en las conferencias porque es un poco mi estilo, pero hay un tema que me apasiona, después de tratar con mucha gente, un tema un poco teórico, pero que pretendo darle un carácter práctico que nos pueda servir en el día a día, porque sé que muchos de vosotros sois voluntarios de Alvear y que muchas veces estáis con personas necesitadas, y es todo lo que tiene que ver con las palabras y todo lo que tiene que ver con la verdad, ¿no? Vivimos en un mundo donde la gente quiere imponer su verdad, y donde la gente quiere decir lo que yo digo es la verdad, ¿no? Yo estoy todo el día viendo pacientes, viendo familias, y los familiares y los pacientes te miran diciendo, pero doctor, créame que lo que yo le digo, esto es la verdad, ¿no? Esto es la verdad, esto usted escúcheme que yo no miento, yo no miento. Yo un poco en plan de broma digo una frase que es un poco, todas las personas mienten diciendo la verdad. O al revés, todas las personas son sinceras pero dicen mentira. Porque mentir significa decir lo contrario de lo que se piensa con intención de engañar. Es decir, intento engañar al otro. Le intento decir algo que no es verdad para convencerle. Pero las personas no suelen decir eso. Las personas dicen cosas que no son ciertas, pero se las creen. Que eso es lo peor que hay. ¿Por qué has suspendido el examen? Porque me quedé en blanco. Sí, te quedaste en blanco, pero ya venías en blanco de tu casa, no te hayas quedado en blanco en ese momento. ¿Por qué te va mal en el matrimonio? Me va mal en el matrimonio porque mi mujer, que no me conoce, mi mujer... Esto pasa mucho en los matrimonios, ¿no? Tú hablas con la mujer y dices, porque mi marido está todavía en la calle, porque mi marido está todavía viendo, porque mi marido solo está en el fútbol, porque mi marido no hace caso, porque mi marido... Luego hablas con el marido, porque mi mujer está todavía en su cuarto, porque mi mujer está con el WhatsApp, porque mi mujer pasa de mí, porque mi mujer gasta mucho dinero, porque mi mujer... Claro, los dos dicen que eso es verdad. Y además es verdad. Pero no dicen toda la verdad. Se suele decir que no hay peor mentira que la media verdad. Hay que contarlo todo. Por tanto, varias ideas que me gustaría transmitir y me parecen importantes. Una, nunca nos debemos de creer algo de alguien si no conocemos a todos los implicados. ¿Cuántas veces dice uno? Es que la hija de fulanita, vamos, es que es lo peor, es que la toca una hija más mala que la quina, es que es una hija impresentable, es que es una... Ya, pero había hablado con ella. No, pero te lo cuenta la madre. No, pero eso es verdad, hombre, que eso es verdad. Mi Paqui no miente. No, tu Paqui lo que te cuenta es lo que ella percibe de la situación. Lo interesante cuando uno es psiquiatra es que mucha gente te cuenta su vida como si tú fueras Dios, como si tú fueras un juez, ¿no? Y dice, bueno, ¿y ahora quién lleva razón? Es curioso, la gente te cuenta cosas y dice, bueno, ¿y usted qué opina, doctor? Díganos usted, venga, usted hará el veredicto, ¿no? ¿Quién lleva razón? Muchas veces me dice, doctor, ¿quién lleva razón? Yo soy profesor, pues no tengo ni idea. Porque aquí uno cuenta una cosa, el otro cuenta otra, a veces tú vas a saber dónde está la verdad. Lo importante es darnos cuenta de eso, ¿no? De esa manera. Bueno, empiezo con un chiste que me hace mucha gracia, dice, curandero, curo lumbago, asma, cervicales, jaqueca, columna, morrana, sinusitis, piedra en el riñón, hepatitis, quiste en el ovario, diálisis, depresión, y pone al final, todo menos el cáncer. Me gusta
por lo menos este es un hombre honrado, ¿no? Bueno, quiero hablar un poco del tema de la verdad, algunas consideraciones psiquiátricas sobre la verdad y hablar un poco del lenguaje, que me parece, quiero que sea un poco el núcleo de la conferencia. Y por último, algo sobre el valor terapéutico del lenguaje. Pensad que nosotros podemos curar con palabras. A mí eso es una definición que me gusta mucho de la psiquiatría o de la psicología. Dícese del médico que cura con las palabras. Con las pastillas también. Pero la palabra está antes del tratamiento farmacológico o antes del tratamiento biológico. ¿Cuántas personas nos dicen que van a ver a un médico, que van a ver a un psicólogo, que van a ver a... Y entonces te dice, es que solo verlo ya me pongo mejor? A veces no me dice nada. Yo muchas veces está el paciente hablando, dice, ¡ay, doctor! Yo lo que debería hacer es pasar más tiempo con mi mujer, ir un fin de semana con ella en un hotel, ¡ay, doctor! ¿Me está dando tú unos consejos más buenos? Y no ha abierto uno la boca. Entonces, otra cosa importante. Creo que un buen médico, y en nuestro caso los que sois voluntarios, un buen voluntario, no es aquel que se dedica a darle consejos a la gente. La gente lo que te pide es consejo. Doctor, ¿qué hago? ¿Me separo o no me separo? ¿Qué hago, doctor? ¿Qué hago? Dígame usted, ¿qué hago? ¿Arquitectura? ¿Medicina? ¿Qué hago? ¿Hago FP? ¿Qué hago? Digo, yo qué sé. Bastante tengo yo con lo mío para saber de lo tuyo. Las personas tienen que tomar decisiones sobre su vida. Eso lo llamamos madurez. Mucha gente lo que quiere es que otro le diga lo que tiene que hacer. Así, si tú me dices lo que tengo que hacer, yo hago lo que tú me dices, y si me equivoco, ya vendré a buscarte a decirte, hay que ver el consejo que me diste. Eso se llama inmadurez. Personas maduras toman decisiones. Por tanto, para que una persona cambie, para que una persona mejore, tenemos que conseguir que introyecte ese cambio, se dé cuenta de las cosas, se acerque a la verdad. La verdad es difícil a veces de verla. Bueno, ¿qué es la verdad, no? Hago esta pregunta así filosófica. ¿Qué es la verdad? La verdad es lo que yo digo, la verdad es lo que yo veo. Fijaros que nuestros sentidos nos engañan continuamente. No hay nadie que tenga los sentidos más distorsionados que el enamorado. ¿No me viste el enamorado? Porque mi novia es buenísima, mi novia está buenísima, mi novia es un tipazo, mi novia. Loli, estamos hablando de Loli. Loli es muy simpática. Cuando una persona ve a su hijo, ¿no habéis visto una madre que va con su hijo por la calle? ¿Has visto un niño más guapo? Y más feo. ¡Su hijo! Entonces, cuando uno ve a su hijo, a lo suyo, su gente, su amigo, distorsiona la realidad. No nos podemos fiar ni de los sentidos. Los testigos, ¿no? Cuando hay gente que... Yo filosofo mucho sobre este tema. El otro día le dije a mi hija Inés, ¿qué es lo que más te gusta a ti de la Navidad? Me dice, hombre, papá, a mí lo que más me gusta de la Navidad es la nieve. Cuando mi hija no había visto la nieve en su vida. ¿Cómo te puede gustar la nieve? Será por Frozen. No sé dónde la sacaba. El 23F, el día del golpe de Estado, todo el mundo cuenta dónde estaba el 23F, qué estaba haciendo mientras Tejero entraba por la tele, por el Congreso de los Diputados, y lo veían por la tele. Estaban todos asustados. Bueno, no sé si sabéis que esas imágenes nunca se emitieron en directo. El primer día que se vieron esas imágenes fue el 24F. Por tanto, nadie ha podido ver eso en directo. Pero todo español que se precie y diga, sí, yo me acuerdo, yo estaba en mi casa, me iba asustado, estábamos todos mirando la tele. Eso se vio 24 horas después. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas cosas que uno piensa que son ciertas. Vamos a irnos a un mensaje práctico, o a una idea pragmática. El pasado. ¿Cómo la gente interpreta el pasado? Es que yo en mi colegio lo pasé muy mal porque resulta que un grupo de personas que me fueron a por mí, que me dieron de lado, que no me querían, que no sé cuánto, que tal, que cual. ¿Eso es verdad? ¿Cómo es posible que la persona depresiva solo se acuerde de lo malo? Solo te cuenta cosas malas. ¿Crees que en tu vida solo te han pasado cosas malas? Es como si nos pusieran unas gafas de sol y lo viéramos todo negro. Y al revés, el que está contento solo te cuenta cosas buenas. Yo recuerdo un tío mío que tenía 9 hijos, que decía, mi hijo no me han dado un problema nunca. Hombre, tampoco además, cuando una persona tiene ese optimismo, ve las cosas de una determinada forma. Bueno, me estoy enrollando mucho. Fijaros cómo hay una película clásica, Rashomon, no sé si alguien la ha visto, de Akira Kurosawa, es una película, y habla del problema del punto de vista. Rashomon cuenta un asesinato. Es una persona que asesina a otra, ¿no? Y entonces, toda la película, es muy moderna, te va contando en distintos episodios qué piensa el testigo, la hija, el asesino, la víctima, te va contando la perspectiva de cada uno. Y ninguna de esas perspectivas coincide. De tal manera que acaba la película y dices, pero ¿qué es lo que ha pasado? Pues yo qué sé. Cosa que sucede continuamente en la vida. En la vida hay una parte que no somos capaces nunca de aprender.
porque no sabemos cómo son las cosas. Esto es propio del paranoide. El paranoide no tolera no entender lo que sucede. Y entonces, ¿qué hace? Se inventa una realidad paralela. Eso le llamamos el delirio. Podría poner 1000 ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué tu amiga ha dejado de hablarte? Tenemos una amiga y de buena primera no nos habla. ¿Por qué no nos habla? Hombre, doctor, por envidia. No me puede ser por otra cosa. No, usted no la conoce. Más mala que por envidia. Es decir, interpretamos las cosas de una determinada forma y decimos que las cosas son así. Así hay millones, podríamos poner millones de ejemplos. Nos cuesta no entender las cosas, nos cuesta no aceptar las cosas, nos cuesta que haya personas que piensen distinto a nosotros. Podríamos decir que una señal de madurez es la tolerancia. Fijaros que hoy se habla muchísimo de tolerancia. La tolerancia moderna quiere decir que hay que respetar a todo el mundo, excepto a los que no piensen como nosotros. Esa sería la definición actual de tolerancia. No, es que tolerancia es tolerar a quien piensa distinto. Hay gente que dice, yo es que me llevo muy bien con mi gente, yo es que soy muy amigo de mi amigo. Hombre, eso ya sale en el Evangelio. Si eres amigo de tu amigo, ¿qué mérito tienes? Lo que tiene mérito es llevarte bien con los que te caen mal. Hacerte amigo de tu enemigo. Eso es que tiene conversación. A ver si eres capaz. Que si tú eres de derecha, te juntes con el de izquierda. Que si tú eres una persona que te gustan los toros, que te juntes con el animalista. O sea, ahí lo chungo. Pero todos junticos. En nuestra secta, todos juntos, bailando la conga, y también me llevo yo bien. Claro. De hecho, lo que nos cuesta es tolerar al diferente, al que piensa de otra forma, al que tiene otro punto de vista, ¿no? Bueno, digo que me estoy engañando mucho. Ya sabéis que hay un libro sagrado de la Santa Biblia donde dice la verdad os hará libre. Yo reflexiono mucho también acerca de esto. ¿Por qué pienso? Porque fijaros, pienso que la verdad verdadera, cómo son las cosas tal como son, hay gente que no es muy capaz de tolerarla. Hay gente que dice, yo a la gente le digo siempre la verdad, lo que pienso a la cara. Digo, ya, ¿y te queda algún amigo? Digo, en Europa. O sea, tuve una gorda y dice, gorda. Tuve un tío feo y dice, ¿qué ni tío más feo? Hay gente que lo hace, yo lo he visto. Hombre, eso no se puede hacer. Es que te quedas solo. Hay una parte de la sociedad que introduce la hipocresía, y la hipocresía social tiene un punto de bondad. Tú ves a una persona con un vestido espantoso y dices, qué original. Lógicamente. Tú ves a alguien que yo qué sé, que tiene sobrepeso y dices, se nota que no pasa hambre. O sea, decimos frases para ser agradables. Esto no quiere decir que una persona pacte con la mentira, uno tiene que mentir, pero sí tiene que ser agradable. Hay matrimonios, hay familias que empiezan, estalla el conflicto cuando se dice la verdad. No hay nada peor que te pueda decir tu mujer, que te diga, tenemos que hablar. Mi mujer, tenemos que hablar, se me ponen de corbata, ¿de qué tenemos que hablar? Y ahora nos ponemos a hablar. He visto mucha gente que dice, es que tenemos que hablar de nuestro matrimonio. Digo, bueno, si tenéis lo mismo, no tenéis que hablar tanto. Empiezo a hablar del matrimonio y no te digo lo que cuente. Yo estoy frustrado, yo pensaba que esto era otra cosa, yo conocía a una del instituto que era más guapa que tú. Entonces, te contáis una historia y dice, no le he contado la verdad. Digo, no, lo que ha hecho un virus, todo. Entonces, las cosas hay que saber cómo decirlas. Otro día una familia, claro, le decía, el padre le decía a su mujer, el marido, ¿te pareces a tu tía Lola? La tía Lola que está con un cencerro, que está echada perdida. Digo, hombre, es que le has dicho una cosa, pero es verdad. Digo, ya será verdad, no lo digas. Pues hay que saber decirla. Ponía que esto explica la dificultad para hacer una historia clínica. Yo creo que esto explica la dificultad para conocer a la vida de la gente. Muy interesante el punto de vista que nos da la literatura, por ejemplo, ¿no? Como la literatura moderna, que fundamentalmente habla del monólogo interior, que tiene que ver con nuestros pensamientos, pues nos acerca mucho más a la verdad. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que percibimos? ¿Qué es lo que pensamos de la gente? ¿Qué es lo que decimos de nosotros mismos? Mucha gente, hablando de sí misma, no dice la verdad. Dice lo que cree, pero eso no es verdad. Si vosotros dijerais, vamos a ver, yo quiero saber cómo es Luis Gutiérrez como psiquiatra. Luis Gutiérrez, ¿buen psiquiatra o mal psiquiatra? Me podéis preguntar a mí. Entonces yo diría que soy la bomba. O sea, no hay ningún punto mejor que yo, evidentemente. También podríais ponerlo en la puerta de mi despacho y preguntarle a la gente que sale por el despacho, por la puerta. Oye, ¿este tío qué tal es? ¿Qué estaría más cerca de la verdad? ¿Lo que digo yo de mí mismo o lo que dicen mis pacientes de mí? Cuando uno busca un buen médico, ¿a quién le pregunta? A los pacientes. Es muy caro. ¿Qué tal lo hace? Es bueno, manda muchas pastillas. ¿Este qué tal es? Entonces, eso es lo que se llama el boca a boca. Por tanto,
Fijaros, podríamos decir que una señal de madurez es aquella en la que lo que yo pienso de mí mismo se acerca bastante a lo que los otros piensan de mí. Cuanto mayor es esa diferencia, más estoy fuera de la realidad. Cuanto más se acerca esa idea, más estoy cerca de la verdad. Fijaros que no se puede conocer a una persona, es decir, uno no puede conocerse a sí mismo si no está en relación con otros. Una persona que se va a una isla desierta y se tira en la isla desierta 25 años comiendo coco, no se conoce. Porque para conocerme necesito a otro. Necesito escuchar lo que el otro dice de mí. Necesito que el otro me hable. En la relación con los demás es cuando se nota si tengo mal carácter. Gente que dice, yo tengo muy buen carácter, pues si tú no te juntas con nadie, ¿qué buen carácter vas a tener tú? No me peleo con nadie, y hombre, tumbado en el sofá ya es difícil, ¿cómo te puedes pelear? Pero no, cuando estoy con los demás es cuando se nota cómo soy. Y cuando conozco cómo soy. En una sociedad en la que vivimos, donde todo el mundo vive tan aislado y donde las relaciones humanas se basan muchas veces en perfiles de Instagram, donde yo puedo poner la foto. ¿Habéis visto la diferencia entre la foto de Instagram y el ser humano? ¡Brutal! Este tío es muy feo. Digo, ya, yo no la pongo por Photoshop. Además hay unas cosas ahora que flipan en color, le das dos botones y te quita 20 años. Entonces, bueno, esa no es la realidad. Y eso es lo que queremos transmitir. Queremos transmitir una imagen de nosotros mismos que es distorsionada, ¿no? Bueno, ¿qué consideraciones haría yo? Ya estoy haciendo bastantes, pero... Yo decía esto, ¿no? Los pacientes siempre mienten diciendo la verdad. Es decir, la gente... Cuanto mayor sea el grado de condición de un paciente, mayor es su grado de enfermedad. Bien, ¿qué quiere decir con esto? Una persona que no está dispuesta a dar su brazo a torcer, que no está dispuesta a cambiar de opinión, es una persona que tiene una rigidez cerebral que le va a inducir a la enfermedad mental. Un síntoma de salud mental es dar de vez en cuando, es decir, poder ser influenciado por otros. No digo en cosas primordiales o en principios básicos, me refiero a la inmensa mayoría de las cosas que son opinables. ¿Se puede hablar con nosotros? Pregunta que yo me hago. ¿Se puede discutir con nosotros? ¿Escuchamos al otro? ¿Escuchamos lo que el otro tiene que decir? ¿Os dais cuenta que aquellas personas que imponen su verdad a la fuerza son las personas que tienen menos convicciones? Que además no convencen a nadie. Hay que seducir a la gente con la verdad. Cuando tú a una persona le enseñas algo que es verdad y que es bueno y que es atractivo, la gente es seducida. Cuando tú a alguien le impones una cosa a la fuerza por narices, porque lo digo yo, ¿no? Un padre que dice esto porque lo digo yo. Que a veces hay que ejercer la autoridad, ¿eh? Pero ¿qué es lo que más le sirve al hijo? El ejemplo. ¿Qué es lo que más le sirve del maestro? Que sea un buen maestro. Que sepa de lo que habla, que sepa enseñar. Diríamos que un paciente grave con el que no se puede hablar. ¿No he visto gente que dice, este es que no se puede hablar? Me dice algo y que empieza a darte voces, a insultarte, a hablarte de otras cosas. Dice el refrán, la mejor defensa, un buen ataque. Hay que ver el pastel que ha regalado tu madre. Tu madre, tendrás capacidad de hablar de mi madre, ¿Hablamos de la tuya? ¿De lo que regaló la tuya? No, entonces mejor no decirle nada. ¿Cuánta gente dice, a ese es mejor no decirle nada? Pues no es un síntoma de ser una persona con salud mental, ni una persona agradable, ni una persona con la que a uno le dé gusto estar. Esto se resume en un chiste. Dice, oye Paco, te veo siempre contento. Es que estás siempre bien, es que nunca estás enfadado. Dices que no me gusta discutir. ¿Pero cómo va a ser por eso? Dice, pues no será por eso. Aquella persona que no se enfrenta ni se enfada por nimiedades va a ahorrarse muchísimo dinero en omeprazol. Una frase de William Faulkner, un novelista norteamericano que ha tenido mucha influencia, premio Nobel de literatura, me parece bestial. Los hechos no guardan relación con la verdad. Me parece una frase para reflexionar. Porque la gente lo que nos pone encima de la mesa son hechos. Mi hijo ha suspendido todas. Es un hecho. A ver, sí, 8 suspensos. Efectivamente, todas. Es un hecho. ¿Por qué ha suspendido todas? Hipótesis A, porque es un vago. Hipótesis B, porque es tonto. Hipótesis C, porque tiene una depresión. Hipótesis D, porque sus padres se están divorciando y él está sufriendo. Vamos a ver por qué suspende todas. Porque los hechos, repito, no guardan relación con la verdad. La gente lo que hace es una interpretación, puesto que, como ha sacado este resultado, este es el motivo. Bueno, el motivo puede ser ese o muchos otros.
tenemos que ser capaces de buscarle el sentido a los hechos. ¿Por qué la persona se comporta de forma violenta? Podemos pensar en eso, ¿no? En la violencia. ¿Por qué tantas alteraciones de la conducta? ¿Por qué hay niños, por qué hay adolescentes que se comportan de forma violenta? Puede ser que tengan un trastorno de la personalidad, puede ser que estén consumiendo drogas, o puede ser que vengan de una familia que no está dándole una serie de pautas, o que esa persona está sufriendo y la única manera que tiene, porque no sabe otra, de manifestar su malestar es mediante la violencia. Hay muchos motivos por los cuales una persona puede comportarse así. Hay una película, El hundimiento, no sé quién la ha visto, pero me parece una película muy interesante sobre los últimos días de Hitler, sale en el búnker, y entonces interesante, sale ahí Hitler con todos sus generales, estaba ya perdiendo la Segunda Guerra Mundial, se estaban acercando los rusos a Berlín, y entonces le dicen, Mein Führer, va la cosa mala, y empiezan, ahora mismo que vaya el 9º regimiento a San Petersburgo, y dicen, pero, se juntan todos los generales y dicen, pero, este hombre sabrá que no tenemos ya nada, dicen, mejor no le digan nada. Entonces, entre todos dicen, bueno, tú síguele la corriente, no le digas nada. Es un gran ejemplo. Claro, que hay gente que no se le puede decir las cosas. Pero ¿cómo te va a decir las cosas si empiezas a darte bofetadas? O a pegarte escupitajo? O a enfadarse. El que se enfada. Hay otro refrán que dice, las verdades ofenden. El que se enfada cuando le dicen las cosas, si a mí mañana me acusaran de que yo robo ordenadores en el hospital, pues no me enfadaría, porque no es verdad. Pero si a mí me dijeran que yo hablo demasiado y que los pacientes se quejan porque dicen que no les escucho, pues entonces me enfadaría, porque es verdad. Todas las cosas que a uno le digan que tiene más aproximación a la verdad son las que nos molestan. Las cosas que son mentiras, las difamaciones, no tienen que afectarnos, porque no son verdad. Bueno, lo que decía un poco de la hipocresía, ¿no? Yo creo que es bueno y es sano cambiar de opinión. Las personas maduras cambian de opinión. Repito, cambian de opinión porque si una persona... Otro día hablaba con una persona y decía, llevo 50 años pensando lo mismo. Lo decía como un criterio de decir, ¿qué tío? Bueno, digo, pues macho, yo qué sé, lo mismo, o sea, hace 50, lo mismo que hoy. Si yo hoy día que pienso una cosa, el día siguiente pienso la contraria. ¿Por qué? Porque evolucionamos. Cuando uno tiene hijos, cambia completamente la visión que tiene de sus padres. Dice, ahora entiendo, se pone así, ¿no? Ay, entiendo, mira mi padre, en lugar de yo soy mi padre. Cuando tiene un adolescente. Cuando uno tiene 70 años, empieza a entender muchas cosas que antes no entendía. Cuando uno tiene 20 años, piensa que lo entiende todo, pero no entiende nada. Porque hay cosas que implican vivirlas en las propias carnes. Bueno, y de alguna forma podríamos decir que el conocimiento, esto es un símil que me gusta mucho, el conocimiento es como una esfera. Aquellas personas que no saben nada. Vi una frase el otro día que leí de un amuno que me gustó mucho, que decía, lo sabe todo, absolutamente todo, imagínense ustedes qué tonto es. Me parece una frase genial. Los que saben todo de todo, su conocimiento es como una canica. Por tanto, sus límites de su desconocimiento son pequeños. Cuando una persona sabe mucho, cuanto más sabe, su conocimiento es como una esfera, como una bola. Y cuanto más sabe que no sabe. Y mayores son los límites de su desconocimiento. ¿Qué dice el maestro? Pues no lo sé. Y es atractivo. Quiero estar con esa persona. Fijaros que los maestros, los que más saben, no imponen las cosas. Dan su opinión, te dicen datos, te dicen lo que ellos creen. Argumentan lo que piensan. Son pensamientos de libros de ensayo. ¿Qué es lo que dice el que no sabe nada? Esto, así. Porque además lo he leído, que es así, que lo he visto en la tele. Porque me lo han dicho. Pensamiento Twitter, 140 caracteres. Eslogan. ¿No? Si fijaros, los políticos es el logo. Pleno empleo. Luchar contra el cambio climático. Crecimiento sostenible. Política de igualdad. Eso y nada es lo mismo. ¿Me puedes explicar cómo lo vas a hacer? ¿Cuáles son tus planes? Por tanto, un síntoma de inteligencia, de madurez, es ser conocedor de mi desconocimiento y, por tanto, pues, ¿qué dice el sabio? En mi opinión, yo creo, me parece, he visto, en mi experiencia, en lo que he leído, en lo que me he formado. Mientras que el otro escupe la verdad, te vomita la verdad, te ataca por la verdad, te impone la verdad, no permite que tú pienses distinto. Fijaros, dicen que los locos y los borrachos son los únicos que dicen la verdad, ¿no? Es decir, el gran problema que tiene el loco, entendemos el loco, el delirante o el esquizofrénico cuando está descompensado, es que lo que piensa es completamente irreductible a la razón. A mí lo que me pasa, doctor, es que el otro día fui a la Mae West y al salir de la Mae West me metieron en un coche, me llevaron a un hangar, me han puesto unos microchips en el cerebro y desde entonces hay un grupo de personas que leen mi pensamiento.
Tírate 4 horas con él, que no le vas a convencer de nada. Porque eso es verdad. Es la verdad pura y dura. A mí me controlan la mente con unos microchips. Sería un claro síntoma podemos decirlo, del fanático, del que no acepta otra concepción de la verdad. Dice un refrán polaco, solo las vacas no cambian de opinión. Me parece interesante. Es decir, los seres humanos cambian de opinión. Eso no quiere decir que uno sea un veleta, y que una persona... No, quiere decir que la persona ha evolucionado. Y nos vamos dando cuenta de matices. Y no hablamos en cátedra, ni con argumentos de autoridad. Hablamos con argumentos racionales. Y yo muchas veces cuando escucho, sobre todo al que piensa distinto, pues me di cuenta de que lo que dice, aunque yo no esté de acuerdo, dice cosas que tienen una gran dosis de verdad. Y si yo quiero intentar convencerle de algo o influir en él, tengo que acercarme a su verdad y ver qué es de todo lo que dice, en qué lleva razón. Y seguramente, si nos fijamos, incluso en los puntos muy equidistantes, hay un mínimo común denominador. No somos las personas tan distintas, ni pensamos tan diferentes. La inmensa mayoría de la gente quiere el bien de los demás. La gente no es malvada por naturaleza, ni quiere hacer... Lo que pasa es que tienen perspectivas distintas. Bien, lo que os decía del autoconocimiento, ¿no? Queda más información, lo que piensan los demás de mí o lo que pienso yo, ¿no? No todo el mundo puede tolerar la verdad, ¿no? Yo a veces digo que las personas somos como las alcachofas. Y entonces estamos recubiertas, he visto la alcachofa tiene un montón de hoja. La gente se pone mucha hoja. La gente dice, yo no quiero que nadie me conozca. Yo no le quiero contar mi vida a nadie. A mí que me dejen en paz. Claro, yo pienso, bueno, y ese núcleo de alcachofa, porque todas las personas sufrimos, todas las personas tenemos deseos, todas las personas tenemos frustraciones, cosas que no nos gustan de nosotros, cosas que han salido mal, defectos o errores del pasado que nos persiguen. ¿Con quién tratamos eso? En el mundo actual, con nadie. Y entonces lo que hacemos es recubrirlo todo, que nadie nos conozca. Vivimos en la sociedad, podríamos decir, con el tema de internet muchas veces, fijaros para que la gente liga por internet, o conoce a gente por internet, al final lo que muestra es una cara de sí mismo que es una pura alcachofa. Claro, en internet puede decir lo que quiera. Tengo 20 años, soy licenciado en Teleco, estoy forrado, puede decir lo que quiera, ¿no es mentira? Pero claro, lo que no queremos es quedar con alguien. Porque en el contacto físico es cuando aparecen las cosas, cuando saben cómo somos. No tendríamos que recubrirnos con tanta historia, tendríamos que ser más sencillo que no simple. Eso es una persona transparente, una persona a la que es fácil conocer, una persona con la que da gusto estar, una persona que no miente, que no esconde, que no está continuamente tapándose. He visto gente hoy en día, tanto los hombres como las mujeres, ¿no? Que nos tiramos 7 horas en el espejo para taparnos todo y que parezca que nadie nos vea sin maquillaje, para que nadie vea lo que yo... Pues es que es así. Somos como somos. El cuerpo humano se va deteriorando. Lo importante no es el físico, lo importante es el psíquico, dice la gente. Lo importante es cómo soy yo. El que más liga no es el más guapo. Es el más agradable. Es el con el que uno quiere estar. Es el más empático. Es el que se pone en el lugar del otro. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa de la mentira? Primero, la negación. Esto es obvio, ¿no? Usted bebe mucho. Beber mi vecino. Eso sí que es beber. Es una esponja. Yo beber. Usted que no. Usted como no es de Pino Puente, que Pino Puente se bebe así. Igual, la negación. Usted trabaja poco. ¿Poco? Menos, tenía que trabajar. La negación. Mentir. Usted no me conoce. Esto me encanta porque todos los pacientes me lo dicen. Me dicen, usted no vive conmigo. Digo, gracias a Dios. Yo que vivo contigo, vamos. Yo no vivo con nadie, vivo con mi mujer y ya está parte de yo no vivo con nadie. Usted se tendría que venir. Digo, no me pagan tanto para eso. Yo no vivo con nadie. Cuando la gente se enfada mucho, es que has tocado un punto de verdad. Es lo que le dice, porque repito, si es mentira, la gente dice, pero mire, usted no estoy de acuerdo. Pero cuando uno se enfada, bueno. La proyección, poner en los demás mi defecto. Esto es lo típico del celoso. ¿Qué le pasa al celoso? Porque muchas veces lo que le pasa al celoso es que en el fondo se siente atraído por otras mujeres. Y entonces cuando su mujer le dice, es que estás con otro, que digo yo, tú, con las pistas que llevas, tú, estás todo por él, tú. Claro, ataco con lo que yo tengo. Proyecto lo que llevo dentro de mí. Eso es tipiquísimo. En los grupos sociales se ve continuamente. Atacar al otro con tu propio defecto. O la formación reactiva. La formación reactiva supone que como
Esto también es muy típico, esto también genera muchas úlceras de estómago, ¿no? Esto pasa en la familia. Antes os decía que la hipocresía es sana, pero claro, si la hipocresía se va estirando hacia infinitum, llega a una familia que está completamente disfuncional. Por ejemplo, imagina una familia que dice, la tía Ana se llevó la herencia, se conchabó con el notario, nos quitó los olivos y odiamos a la tía a muerte, y tanto día hablando mal de ella. Y un día llega a casa la tía Ana a merendar y dice, tía Ana, ¿cómo estás? 7 besos, ¿cuánto tiempo sin verte? Yo te quiero, tía Ana, siéntate, ay, qué guapa estás hoy. Claro, el niño flipa diciendo, este no era nuestro enemigo, este no era el Joker, este no lo odiábamos a muerte, pero era porque, ¿esto qué es? O sea, no estuvimos hasta las 4 de la mañana poniendo la verde, a ver si se moría, ¿verdad? Bien, le ponemos pasta, tú, ¿cómo va? Ahora yo, panterano. Pero eso es por volverse charán. La formación reactiva es agotadora, es intentar transmitir lo que no siento, intentar llevarme bien con alguien que odio. Entonces, no se trata de cumplirle, pero hace falta saber por qué nos pasan las cosas y ser más maduro con lo que sentimos. Eso a veces es muy costoso. Imagina una familia de 5 hijos donde uno acepta que a su hermana la querían más. O imaginaos una persona que se casa y, por el motivo que sea, que hay miles, la suegra le odia, cosa que pasa con bastante frecuencia, o sea, que no se cae bien. Eso, cuando uno lo acepta, mira, es que yo a mi suegra no la caigo bien, ya está, no pasa nada, yo por no hacer sufrir a mi mujer, la voy a tratar estupendamente, pero entre ella y yo, amor, poco, pero no pasa nada, lo acepto, convivo con ello, tampoco me quejo, tampoco digo lo peor del planeta, ¿no? Esto es una parte de la vida, una parte de espina, la vida tiene unas cuantas espinas, te ha tocado esta, hay cosas peores, te puede tocar, yo qué sé, un hijo de caballo, esto es peor, ya está, entonces acepta lo que te ha tocado, convive con lo que te ha tocado, acepta la realidad. Dicen que el demonio es el padre de la mentira, y yo diría que no hay peor mentira que la media verdad. Si yo digo que a mí me han cogido un grupo de marcianos y me han llevado a otro planeta y me han estado torturando, pues eso, como es tan loco, nadie se lo cree. Pero si yo digo que a mí lo que me pasa es que un vecino mío me está intentando hacer la vida imposible y que por eso me está echando basura en la puerta y va por mí y quiere echarme porque se quiere quedar con mi piso, cuando yo digo algo que tiene posibilidades de ser cierto, es mucho más creíble. Esto está hiperestudiado. Si tú quieres machacar a tu rival, a tu enemigo, sí, hay muchos libros psicópatas en este sentido, pues tienes que acusarlo de algo que parezca que es verdad. Un libro de Iñaki Gabilondo que dice, verdades como puño. Digo, ya solo el título me tira para atrás. Verdades como puño. Así son las verdades. A pegar puñetazos. Hay una frase de Juan Pablo II que me gusta mucho que dice, las verdades no se imponen, sino que se proponen. Es decir, que tú a una persona le puedes decir lo que opina, pero no puedes violentarlo. En el momento en que alguien violenta a otro, está perdiendo la razón. Si la verdad es atractiva, no hay que imponerla. O sea que, lógicamente, hay veces que una persona dice, hombre, si vaya por mí, porque la típica defensa, pero atacamos demasiado. Si vemos los discursos que se escuchan en televisión, en los debates, son muy insultantes. Por ejemplo, ¿has visto la estrategia en los debates de televisión? Uno habla y es no dejar hablar al otro, interrumpirlo continuamente, decirle cosas para poner nervioso. Nadie quiere que el otro argumente, nadie quiere que el otro razone. Bueno, dicho todo esto, voy a hablar un poco de la parada. Alguien, vosotros que sois toda gente súper joven, no sé si alguna vez habéis oído esta canción. Le voy a hacer una historia pitbull y a sensato para que la conozcan. Julie, la mesa está servida, la sopa está caliente, no hay ni para zorar las moscas. Miste todo el mundo, el taxi sensato del patio. Queremos darle la bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo. Yo la conocí en un taxi en camino al club, yo la conocí en un taxi en camino al club. Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi. Fe para el taxi. Bueno, esto es el reggaetón, que es lo que está destruyendo a la sociedad humana, porque, si os fijáis, es la desestructuración, muchas gracias, pero que hay gente que me apoya, la desestructuración absoluta del lenguaje. En la sociedad actual, se habla de los analfabetos del cuarto mundo, que sería gente, es decir, hoy en día el 99% de la población española no es analfabeta, es decir, ha ido a la escuela, sabe leer, sabe escribir. Eso no quiere decir que sepa hablar. De hecho, se suele decir hoy en día que los adolescentes tienen en torno a 500, 600, 700 palabras. Tú hablas con un adolescente y ¿qué dice? Mola, mazo, mogollón, mucho, un puñado, mola. Ya, me perdí. Esto,
que parece una tontería que todos los puede hacer y lo ve en las canciones que no tienen sujeto, verbo y predicado. O sea, sujeto, ¿qué me estás diciendo? Es que no entiendo la canción. Cojo trozos de canciones, además utilizo otras palabras y las mezclo todas. A mí me pasa que a muchos pacientes les digo, ¿a usted qué le pasa? Porque estoy mal. Me estoy enterando estupendamente, pero ¿estás mal de qué? ¿Qué síntomas tienes? Porque estoy muy mal. Digo, bien, pero duermes mal, comes mal, estás triste. Porque estoy muy mal, cojones, ya se lo he dicho 3 veces. Y que la gente tiene dificultad para poner en palabras su pensamiento. Esto va a ir a más. Una de las cosas que más te dice la gente es: no me entero ni yo de lo que me pasa, solo sé que me quiero morir, o mejor dicen que me quiero de morir, pero no soy capaz de explicar el porqué. ¿Por qué sucede esto? Porque nos faltan palabras, falta inteligencia lingüística, capacidad de expresión de las palabras. Yo siempre pongo el ejemplo de Leo Messi, ¿no? Leo Messi tiene una inteligencia psicomotora brutal. Coge un balón, te mete un gol. Una máquina, un don, un genio del balón, el Maradona de todo lo que tú quieras. Pero escúchalo hablar. ¿Por qué motivo? Porque Dios, en su infinita misericordia, reparte los dones de forma irregular. Jugar al fútbol, pero va a parecer todo. Porque no puedes tenerlo todo. La inteligencia lingüística es una inteligencia que hay que fomentar. ¿Cómo? Pues de una manera sencillísima. Leyendo, 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 leyendo. A ser posible, no siempre es fácil, libros sin foto. Leyendo. ¿Vale? Yo es que leo el hola, que está muy bien, pero vamos a evolucionar. Una cosa que me parece interesantísima, fijaros. Podríamos hablar de muchas religiones, pero en todas las religiones que le dicen fijaros que las religiones monoteístas son las religiones del libro. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, el Corán. Y decimos, los cristianos, decimos palabra de Dios. Sin embargo, no decimos imagen de Dios. Es decir, transmitimos la verdad mediante la palabra. Para muchas religiones, por ejemplo, los judíos y, por ejemplo, los musulmanes, lo que hacemos los cristianos con las imágenes es una auténtica blasfemia. De hecho, si entráis en una mezquita, no hay imágenes. Y si entráis en una sinagoga, no hay imágenes. No hay imágenes de representación de Mahoma. Si se representa a Mahoma, pues muchos lo consideran una blasfemia, porque se considera que no se pueden adorar imágenes. Y lo que hacemos adorando nosotros al Cristo del silencio, bueno, para entenderme, ¿no? En una procesión, pues de determinadas concepciones de la religión es algo negativo, porque estamos adorando una imagen, cuando lo único que se tiene que adorar es la palabra. Bueno, me parece interesante porque fijaros que la palabra, precisamente, para muchos es lo que nos hace humanos, lo que nos distingue, entre otras muchas cosas, de los animales. Podemos hablar y podemos pensar, porque tenemos palabras. La evolución de pensar con imágenes a pensar con palabras sucedió hace no muchos años. Los egipcios hablaban con jeroglíficos. El inicio de la escritura, que se supone que está en Mesopotamia, en torno al 4500 a.C., son una serie de jeroglíficos cuneiformes. Es decir, asumir palabras ha sido... En la escala, o sea, si cogemos la historia de la humanidad, esto es hace poco. Esto de hablar y de escribir. Un pueblo que no tiene escritura ni lectura no tiene historia, porque no hay documento. Esta es la mezquita de Santa Sofía, ¿no? en Estambul, que fijaros que lo único que hace es representar versículos del Corán. Si entramos en la Alhambra de Granada, en los frisos de las puertas, en todos los sitios, ¿qué vemos? Alá es grande, Alá es grande, Alá es grande, Alá va. Pero en ningún momento veremos ninguna representación de los sultanes, ni de Boabdil el Chico, ni de Mahoma. Y en las sinagogas pasa lo mismo. Por tanto, fijaros, la palabra también es la que, desde el punto de vista religioso, nos sirve para hablar con Dios. Fijaros cómo los cristianos repiten el rosario, pero es que los musulmanes repiten versículos del Corán. En las escuelas coránicas lo que hacen es memorizar continuamente versículos del Corán, como si en la palabra estuviera toda la verdad. Hay un actor de teatro que ya falleció, estaba diagnosticado con trastorno bipolar, que dijo una frase que me gustó mucho. Dice que se la dijo su psiquiatra. Se llama Juan Luis Galiardo, y dijo: el mal uso de la palabra es el inicio de la locura. Este es un hombre que hablaba por los codos, no paraba de hablar, estaba siempre verborrea. Y su psiquiatra le dijo eso: cuidado, Juan Luis, el mal uso de la palabra es el inicio de la locura. Es decir, tenemos que tener cuidado con lo que decimos, sobre todo con cómo lo decimos. Tú vas por la gente, por la calle, ¿cómo estás tú? Fatal. ¿Cómo estás tú? Hecho mierda. ¿Cómo va la cosa? Hasta los colores.
Esto es una cosa continua. Eso transforma la realidad. ¿Os dais cuenta de cómo la crisis económica, tantos mensajes peyorativos sobre la crisis económica, ha transformado la realidad de forma negativa? Es que ha bajado la bolsa. ¿Tú tienes bolsa? No, joder, pues ayer me dijeron, ha bajado el Bitcoin. ¿Tú tienes Bitcoin? No, pero ha bajado. Joder, el Bitcoin, ¿qué pasa? Lo que no podemos es amargarnos. ¿Cuánta gente que tiene dinero y que ha tenido dinero no ha gastado ni un duro porque estamos en crisis? Y como estamos en crisis no se puede gastar. Si tú estás forrado, ya, pero por si acaso, así me voy a tan menos. La realidad se forma por las palabras. Nuestra realidad. Si yo digo, mi mujer es guapa, mi mujer es guapa. Porque ser guapa o fea es bastante subjetivo. Si yo digo, me va bien, me va bien. Si yo le digo al paciente, usted se va a curar, gente que dice, ¿pero cómo lo sabe usted? Digo, porque peor es difícil que... Si tú te vas a curar, es más probable que se cure. Si yo le digo al paciente, pues mire, yo esto no lo he visto nunca, yo esto lo veo muy raro, yo que sé, vi un caso una vez, se suicidó, pero bueno, no sé, voy a dar unas pastillas que no sé, yo estoy como algo, pues se las toma, yo no se las tomo, yo no, reviente, no venga más. La actitud, el control, la relación terapéutica, lo que yo digo, lo que yo transmito, el lenguaje no verbal. Estoy hablando de todas las palabras, pero podríamos hablar de los gestos. Cómo escucho, cómo hablo, cómo... Ese es nuestro ámbito de actuación. Pregunta que nos podríamos hacer todos. ¿Qué transmito yo a los demás? ¿Transmito alegría? ¿Transmito sufrimiento? ¿Transmito pesimismo? ¿Qué digo yo de mi vida? ¿Qué digo yo de mi familia? ¿Qué digo yo de mi trabajo? ¿Qué digo yo de los políticos? ¿Qué digo yo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Yo mucha gente digo, hablo un rato. ¿De qué? De lo que quiera. 10 minutillos, ya sabes cómo es. De cómo habla uno, porque uno siempre le habla igual. Uno habla de lo que piensa. Si uno se levanta por las mañanas, enciende el on, ¿no? Dice, maldita sea la que hice medicina, yo porque no hacer medicina, si no soporto más de medicina, si me trabajando en el SAC, porque no, cuando trabajar en el SAC, mi papá un poco no en el SAC, tenía que trabajar en el SAC, no trabajar en el SAC, va todo yo por la autovía, ¿no? El SAC, porque el metro, este campo puesto no vale para nada. Llega a trabajar, ¿qué tal esto? Que por fatal, hasta yo, que fatal. ¿Qué es? Esto fijaros, hoy en día se habla mucho del mindfulness. El mindfulness no es otra cosa que ser capaz de tener un control sobre los pensamientos. Pero si nos vamos al lenguaje cristiano, ya lo decía Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, cuando decía que la imaginación era la loca de la casa. Y por tanto ya hablaba de que teníamos que tener controlado lo que pensamos. Porque si uno piensa lo que quiere y lo que le da la gana y nunca controla sus pensamientos, está fastidiado. Esa mujer me gusta. Ya. Pero no es la tuya. Como siempre pensé sobre eso mucho. Empiezan los problemas. Me gusta ese dinero, ya, pero piénsalo, pero... La persona que tiene la mente purificada, la persona que intenta evitar hablar mal de los demás, ¿de qué habla la gente? Tú vas por el pasillo del hospital, tú vas escuchando a la gente y ya vas escuchando lo que habla. ¿Qué te ha hecho eso? ¿Qué te ha hecho eso? ¿Qué te ha hecho eso? Ahora te voy a contar lo que me ha hecho a mí. Tú cuéntamelo primero, ahora te cuento yo. Es decir, si ese es nuestro discurso, si eso es lo que tenemos en la cabeza, bueno, antes he hablado de la inteligencia lingüístico-verbal, que voy un poquito mal de hora. La lexitimia diríamos que es la incapacidad que tienen las personas de poner sus afectos en la boca, es decir, de expresar sus emociones con palabras. Esto es muy típico de las personas de hoy en día. No ser capaz de manifestar lo que yo pienso, lo que yo siento. ¿Cómo puedo mejorar eso? Mejorando mis palabras, mejorando mi vocabulario. ¿Qué transmito yo en los demás? ¿No habéis visto que hay gente que siempre está contenta y gente que siempre está amarga? Pero que queda igual lo que pase. Que le toca la lotería y piensa que le ha tocado poco. Se queda igual. Es que importa 3 pimientos. Es quejarse de algo, enfadarse por algo, molestarse por algo. Parece que lo que van buscando es una excusa para liarla. Para mover un poco. Porque aquí, al que no hacen caso, al que monta pollo. Venga, monta pollo. Un montapollo de agotador. Bien, termino ya con 4 ideas más, aunque creo que he dicho bastante, pero por lo menos he intentado que sea pragmático, sobre cómo podemos curar, cómo podemos mejorar, cómo podemos ayudar mediante las palabras.
Bueno, la psicopatología no se basa en otra cosa que el análisis del lenguaje. Es decir, lo que hacemos los psiquiatras, lo que hacen los psicólogos es analizar cómo habla la gente. De qué habla, contenido del pensamiento, y cómo habla, curso del pensamiento, curso de la palabra. Eso es lo que hacemos. El análisis del lenguaje. Fijaros que los brujos y los magos, aquí estamos en una ciudad que tiene un festival de la magia que se llama el Hocus Pocus. Hocus Pocus es lo que dice abracadabra, Hocus Pocus. Los brujos curaban a la gente con palabras mágicas. Las palabras son... Entonces, fijaros, antes lo pensaba con el tema tanto del Corán como del Rosario, ¿no? Es decir, la repetición de oraciones vocales, si uno va a misa, repite la misma frase, continuamente la misma frase. Esa repetición de palabras también nos sirve para concentrarnos. Yo lo pensé muchas veces, fijaros, en el Nepal, ¿no? Tú vas al Nepal y entonces aparece ahí un budista, los budistas se ponen ahí una túnica y entonces están allí a 4.000 metros de altitud, poco oxígeno, y entonces se asoman allí y un tío toca una trompeta y se oye... Tanto así. Y dice, tío, tengo una paz. Digo, no me extraña, la trompeta que te han puesto. Claro, con la trompeta esa viendo el horizonte, sin pensar. Fijaros que para los budistas, el karma, el nirvana es no pensar, no desear nada. Y luego pasan por una especie de bulos que llevan también oraciones y entonces... ¿Cómo estás, Gloria? Ahora vamos a sociedad occidental moderna. Tienes derecho a internet, te mereces el crucero. Black Friday, Black Friday, Black Friday, Black Friday. Yo no soy tonto, MediaMarkt. No tienes dinero, te llama Coffee Bean. Venga. Entonces veía las más, venga a consumir, venga, me voy a comprar más, venga, sí, comprar. ¿Está mejor? No, estoy mejor. Salió el iPhone 10, no lo tengo. Entonces, uno vive amargado. Porque no tiene un control sobre sus deseos. Porque los deseos le dominan. Porque la materia nos puede. Porque la materia nos posee. Nos poseen las cosas. Lo quiero. 4 horas. Porque acaba de salir el Call of Duty 8. Comprar yo el primero. Me lo paso esta noche. Si hace falta. Entonces, pero a todo, ¿eh? A los hombres, a las mujeres. Porque nos tenemos que comprar un bolso de Loewe o porque nos tenemos que comprar lo que sea. Hoy en internet ya en la porque claro, tú pones en internet bolso, yo que sé, lo que pongo, pantalones, pones en Google, pantalones, ¿sabes? 128.000 páginas de pantalones. Mira, me suena la primera página de pantalones. Entonces ya hay unos buscadores, entonces ya da igual lo que hagan la próxima semana. Que te metas cuando te metes en pantalones, ¿quieres pantalones? Sí, quiero un combo, ¿sabes? Quiero pantalones, venga, pantalones. Pantalones 10 euros, pantalones 20 euros, compras 2 pantalones, 3 pantalones, estás por la noche, pantalones, tu vida gira en torno a los pantalones. ¿En qué piensas? En pantalones. Y en el Madrid. Vuelvo a lo de antes, tener capacidad de controlar los pensamientos, tener capacidad de controlar los deseos. Si uno solo piensa en sí mismo, en uno mismo, en mis pantalones, pues difícilmente va a pensar en los demás. Entonces uno ve, este está llorando, digo, sí, está llorando, pero yo todavía no me compré los pantalones. Me compré nada si me lo hacen a la puerta. Mira, lo que me preocupa es lo mío. Entonces me decía uno, Luis, aquí va todo el mundo a su bola menos yo, que voy a la mía. Pues eso. No, lo mío. Curiosamente, el que es capaz de controlar su mente, el que es capaz de no desear, el que es capaz de tener, desde el punto de vista cristiano se habla de la ascética cristiana, la lucha contra uno mismo, contra sus deseos, contra los malos pensamientos, el salir de uno mismo, el olvido de sí, el preocuparse por el otro. Esa persona tiene paz. Porque no vive amargada, porque no vive preocupada por sus cosas. Bueno, el método filosófico, la mayéutica socrática, se hablaba de cómo podíamos curar a la gente mediante palabras. Sócrates hablaba de dar a la luz un nuevo conocimiento. Es decir, parte de la curación de las palabras es ayudar a la gente a ver las cosas. Antes os decía, si le decimos a la gente, a ti lo que te pasa es esto, y tú lo que tienes que hacer es esto, y tienes que hacer esto y te lo digo yo. Eso sirve de poco, y además el otro suele enfadarse. Porque si tú a la gente le dices eso, en el fondo lo que le estás diciendo es que parece que es muy tonto, para no haberse dado cuenta. Pero no te preocupes, que yo, que soy más listo que tú, te voy a decir lo que tienes que hacer. Es mucho más inteligente y más difícil, y ese es el arte un poco de la medicina, conseguir hacerle a la gente caer en la cuenta. Y eso se hace mediante reflexiones o preguntas, o lo que llamamos preguntas reflexivas. ¿Y tú qué crees? ¿Y tú qué opinas?
¿Y tú qué piensas? El otro día me contaba una persona su vida, una vida desastrosa, la vida del hombre fatal, y le digo, vamos a ver, Paco, ¿a ti por qué te ha ido tan mal? Y dice, hombre, doctor, es evidente, tienes muy mala suerte, yo que he tenido muy mala suerte. Digo, hombre, cuando le pusiste los cuernos a tu mujer, quizá no fue una buena decisión. Dice, hombre, doctor, me pilló, más mala suerte que esa, no me fastidia. Creo que eso es muy típico de lo que nos pasa. Ni siquiera ante lo evidente, ante lo evidente, oye, estás equivocado. Ante lo evidente, ni siquiera ante eso somos capaces de caer en la cuenta. Bueno, el diálogo, que repito, tiene más de persuasión y de seducción. Seducir a la gente con la verdad. Yo siempre le digo, yo opino, yo creo, me parece, en mi opinión, pienso, no lo sé, tú verás, tú qué opinas, tú qué crees, tú qué piensas, cómo te ha ido, por qué te ha ido mal, por qué te ha ido bien, qué te gustaría hacer. Eso es un diálogo. Donde a lo mejor hasta el otro nos convence de cosas, porque, repito, nadie está en posesión de la verdad absoluta. Y la finalidad que es conocerse a nosotros mismos, conocer lo que nos pasa. La Grecia clásica hablaba de dos técnicas, ¿no? Hablaba de la catarsis verbal persuasiva, la platónica, que es lo que os decía, ¿no? Esta parte subjetiva. Entonces decía Platón que podíamos generar en el alma un orden armonioso, ¿no? Y luego estaba la catarsis verbal violenta, que era más de Aristóteles, ¿no? La purgación del alma. Expresiones verbales bruscas y oportunas que provocan un estado de tensión emocional que permita recuperar el equilibrio. Es decir, hay gente que, ¡guau!, te pega ahí un leñazo. El otro día fui al Corte Inglés. Ahora vosotros diréis, esto de Aristóteles no sé de qué era, te lo voy a explicar. Voy al Corte Inglés y veo unas tazas, no sé si habéis visto que venden unas tazas que son todas así de mensaje que le llaman wonderful. Life is wonderful. Es el mejor día de tu vida. Hoy es un motivo para sonreír. No puedes olvidar tanto amor que hay en tu vida. Corazón. Entonces hay todo wonderful. Y enfrente hay otra empresa que se van a enfocar, que han hecho unas tazas que se llaman tazas perversas. Y entonces vienen con mensajes negativos. Hay una que pone, estás gordo, pero gorda sola. Te estás quedando calvo. No tienes amigos. Eso me encanta, no tienes amigos. Toca desayunar, no tienes amigos. Digo, esta es la catarsis verbal, esta, ¿no? Eso no se puede hacer con todo el mundo porque te pueden denunciar. Pero, entenderme. Hay veces que hay gente que lo que hace es ponerte de cara a la verdad. Te estás alcoholizando, estás fatal. Así no puedes seguir, eres un desastre. Eso puede funcionar. Pero si queremos ayudar a alguien de verdad, en el sentido de no perderlo como vivo. Los padres hacemos a veces esto, ¿no? A veces lanzamos un mensaje. Pero, repito, creo que lo que tiene más sentido en las personas que nos rodean, a las que podemos ayudar, es intentar ayudarles o seducirles con la verdad. Bueno, ponía esto como un ejemplo de cómo los fármacos, ¿no? En este caso la quetiapina, puede mejorar una serie de síntomas, pero fijaros cómo el efecto placebo, ¿no? La línea primera sería el efecto del placebo. Yo siempre me planteo, hombre, el fármaco ayuda, pero macho, el placebo, ¿cómo es posible que el placebo ayude tanto? Pues porque el placebo es todo aquello que hacemos los médicos que no se mide científicamente. El placebo es la mirada, el placebo es la palabra, el placebo es la atención. Es lo que le llaman el efecto bata blanca. Tú vienes muy nervioso, entras por la puerta de urgencia, te ve el médico y te tranquiliza. Porque ya estoy siendo atendido, porque ya me están mirando. Como dice la gente, ya me han cogido, te están viendo. Entonces, eso tiene un efecto. Y es un efecto psicológico, es un efecto certero. Tendríamos que potenciar el placebo, ¿no? Bueno. Muchas veces pienso que cuando hablamos con la gente podemos tener una relación entre la verborrea y el mutismo, ¿no? Verborrea es querer decirle muchas cosas a los pacientes. Digo pacientes porque es lo que yo trato, pero pensarlo en cualquier persona. Muchas cosas a la familia, muchas cosas a los hijos, muchas cosas... El otro día, hace 4 días, veía una madre con un hijo, que el pobre está bastante regular, y entonces entré a la consulta y se sienta la madre, ¿no? Y el niño estaba allí, un premio, y empieza la madre, porque doctor, le voy a decir lo que yo quiero que usted haga. Yo quiero que usted le diga a mi hijo que se levante temprano. Y quiero que le diga a mi hijo que no fume. Y quiero que le diga a mi hijo que adelgace. Y quiero que le diga a mi hijo que estudie. Porque es muy importante estudiar, doctor, porque si una persona no estudia en la vida, pues entonces no es un hombre de provecho. Y es muy importante que mi hijo gane dinero. Es muy importante que tenga amigos, pero no los amigos que tiene, que no me gustan. No. Tiene que tener otro tipo de ¿entiendes? Digo, esto no va a dar aquí una hora. Digo, yo no sé, digo, en vez de venir aquí pagando, vaya a su casa, se lo dice usted por la tarde. ¿Se da cuenta que eso sirve para nada? Estamos con la verborrea. Cuando tú a una persona le dices 140 cosas, a partir de la tercera deja de escuchar. No se trata de vomitar la verdad, no se trata de decirle a la gente 50 cosas, no, eso no sirve para nada. Se trata de hacerle pensar a la gente. Para eso tenemos que estar callados, pero no podemos llegar al mutismo. También hay gente que dice, he ido al médico y no me ha dicho nada. Hombre, algo tendrás que decir.
Tenemos que ser capaces de generar silencio para que la gente piense y luego intervenir. Y normalmente hay que hablar poco. Normalmente hay que hablar poco. Normalmente hay que dejar hablar. Porque cuando uno habla, fijaros que la gente cuando habla delante de otro, antes os decía que para conocerse necesitamos a los demás. Cuando uno habla con otro, también está pensando. Bueno, estas son cosas que nos dice la gente. ¿Qué pasa, doctor? ¿Por qué soy así? ¿Por qué me comporto así? ¿No? Repito, respuesta reflexiva. No lo sé, tú verás por qué lo crees tú. ¿Qué crees que te pasa? ¿Por qué te sientes así? Un libro clasiquísimo que os recomiendo a todo el hombre busca el sentido de Víctor Frank, de un psiquiatra que estuvo en un campo de concentración, donde él realmente estaba rodeado de gente que lo estaba pasando muy mal y todo el día moría mucha gente, pero él fue capaz de sobrevivir. ¿Por qué fue capaz de sobrevivir? Seguramente porque con su palabra generó, en ese campo de concentración, en esa celda que estaba en Auschwitz, lo que generó en los demás es una realidad distinta. ¿Qué hizo Víctor Frank fundamentalmente? Preocuparse de los demás. ¿Cómo estás tú? ¿En qué te puedo ayudar a ti? Si hubiera estado pensando en sí mismo, seguramente habría muerto. Fijaros que cuando Víctor Frank entra, se había casado recientemente y estaba muy preocupado por dónde estaba su mujer y dónde estaba su hija. Estuvo allí bastante tiempo en el campo de concentración. Luego se ha sabido que su mujer y su hija murieron a las pocas semanas de entrar él en el campo. Pero él no lo sabía que habían muerto. El deseo de volver a verlas, el deseo de volver a estar con ellas, el deseo de reunirse con ellas, fue algo que le mantuvo vivo. Seguramente si hubiera conocido la verdad, que era que estaban muertas, pues a lo mejor no hubiera sobrevivido. Cuando uno tiene un porqué, soporta vivir cualquier cómo, ¿no? Es una frase de Kant que me parece muy interesante. Es decir, tenemos que entender, tenemos que tener una ideología, tenemos que tener unos principios, tenemos que tener una idea que nos den sustento a lo que hacemos. Y vivimos en un mundo que se ha secularizado mucho. Antiguamente la religión ocupaba un lugar primordial y no hay un sustituto real, ¿no? Entonces la gente, claro, cuando decía Dostoyevsky, cuando uno deja de creer en Dios, pues cree en cualquier cosa. Entonces, ¿en qué creemos hoy en día? A lo mejor creemos en el IBEX 35, o creemos en el consumo, o creemos, en fin, cada uno cree en sus cosas, ¿no? O en el ecologismo. Hay cosas muy buenas. Pero lo que está claro es que si esas ideas no son fuertes, difícilmente las personas vamos a tener una conducta que esté controlada, que esté subyugada a un sistema moral. Bueno, no termino más. Yo, 2 diapositivas más, ¿no? Me hace gracia frases que me dicen las pacientes. Dice, doctor, le he hecho caso a sus consejos. Y yo digo, ¿qué le habré dicho a este hombre? Se me quedó grabado lo que me dijo. Vale. Un psiquiatra me dijo que mi enfermedad era crónica. Esto lo dice mucho la gente. Un psiquiatra me dijo, o un personal me dijo que lo mío era muy grave. Que habían visto muchos casos, pero que el mío era el más grave que había. Digo, pero eso lo han dicho. Sí, doctor, eso me han dicho. Digo, vale, pues vamos bien. Me dijeron que no me iba a curar. Me dijeron que lo mío no se iba a curar nunca. Me informaron de que yo era de los pacientes más graves. Usted me insistió en que nunca iba a poder trabajar. O que era muy probable que me suicidara. Hombre, si te han dicho eso, pues está fastidiado. Ya sé que con esta enfermedad no voy a poder tener una familia. Otra cosa que te dice mucho la gente, ¿no? Claro, a veces yo pienso, ¿qué es lo que decimos, no? Si decimos esas frases, pues eso es lo que la gente se lleva. Esto lo digo como psiquiatra, pero pensad en vuestra vida. ¿Qué es lo que le decimos a nuestros hijos? No vas a estudiar nunca. Te vas a quedar para fregar no sé cuánto. Eres un inútil, eres un inútil, eres un inútil. Tú le dices a tu hijo, eres un inútil, eres un inútil, eres un inútil. Tranquilo, será un inútil. Es la profecía autocumplida. Si tú le dices a tu mujer, me voy a separar, como sigas así, me voy a separar, ya verás tú que me voy a separar, ya te lo he dicho muchas veces, me voy a separar, digo, sepárate esta tarde, no lo digas más. Cuando uno anuncia eso, normalmente es lo que sucede. ¿Y qué es lo que no le decimos, no? Gente que ni siquiera no me dice nada, nunca me han explicado el diagnóstico, no me dijeron para qué me servía el tratamiento que me mandaron, no me dijeron que engordaba, no respondieron a mis preguntas, me mandaron callar. Tú te callas. Eso lo hacemos mucho. Ahora cállate y déjame hablar a mí. Eso lo decimos también mucho. Yo a veces pienso, hombre, si lo que vas a decir tú ya te lo sabes. Escucha lo que dice otro. Seguramente será siempre mucho más inteligente, mucho más útil y te aportará mucho más que lo que tú ya sabes. Estaré loco pero no soy tonto, dicen algunos, ¿no? Es decir, puedo tener una enfermedad mental. Esto tiene mucho que ver también con el estigma que tenemos acerca de la enfermedad mental, ¿no? El otro día estaba yo en urgencia y me decía un médico, dice, ha venido uno de los tuyos, teniendo por los tuyos, enfermo mental, dice que tiene diarrea. ¿Qué le pregunto? Digo, pues mira, le preguntas, ¿cuántas veces va al baño? ¿Desde hace cuánto? ¿Qué come? O sea, habla tu idioma, ve la tele como tú, ser humano de tu planeta, que no es un marciano, ¿sabes?
muchas veces nos pasa eso. ¿Qué tenemos que decirle a la gente? ¿Cómo tenemos que tratar a la gente? Pues como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Yo estoy convencido, un foto de mis niños para que veáis qué guapos son. Yo estoy convencido de que si fuéramos capaces de entre todos hablar de otra forma, tener más cuidado en lo que decimos, escuchar más a la gente, ayudar más a la gente a entenderse, introducir palabras que tienen mucho más que ver con la paz, con el consuelo y con el cariño, que no con el ataque o la venganza, estoy convencidísimo de que cambiaríamos el mundo. Muchísimas gracias.